Buenas a todos de nuevo. Vamos a seguir ahora con las sustancias puras y vamos a estudiar los estados de la materia, ¿vale? Las sustancias puras son todas aquellas que son especiales, como hemos dicho, distintivas por las propiedades específicas y generales que contienen, que las hacen propias, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener el oxígeno, tenemos el agua, el azúcar, el cuarzo, son algunas materias que son únicas y especiales. En general, muchas de ellas provienen de la naturaleza, ¿vale? Que están antes de que nosotros la transformemos. Tenemos, por ejemplo, imaginamos un río, un riachuelo, en una zona del norte con mucho frío. ¿Qué le pasa? Que se hiela, ¿verdad? Y se congela. ¿Qué pasa, en cambio, si en esa zona que está congelada de repente empieza a hacer mucha calor? Que se derrite, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre si ponemos un cubito de hielo en el fuego. Y ahora lo vamos a comprobar. Tenemos que saber que esto que vamos a realizar depende mucho de la potencia que tenga el fuego que vamos a usar. Por ejemplo, imaginaros que mi fuego, el fuego que yo tengo en mi vitrocerámica, es un poco más flojo del que ustedes tenéis en casa, que tiene más potencia, o al revés. Entonces el tiempo variará. Podéis probarlo acompañados de un adulto, no es nada peligroso, es algo sencillo que también nos ayudará a saber y a comparar cuánto tarda en distintos lugares. Como todos sabéis, la materia se puede encontrar en tres estados: 1, sólido, líquido y gaseoso. Si nos correspondemos o nos fijamos en el agua, sólido es en estado congelado, como podemos ver, un hielo es agua sólida. Ahora en la prueba que vamos a hacer vamos a ver el paso de agua sólida a líquida y después de líquida a gaseosa, ¿vale? Que es cuando ya empieza el agua a hervir, ¿vale? Vamos a verlo. Como veis, acabo de poner el hielo en una cazuelita y ya está empezando a derretirse. Lo he puesto en el fuego al máximo, a máxima potencia, y como veis, nada más ponerlo ya ha empezado a derretirse. Ya aquí estamos viendo una mezcla entre agua líquida y agua sólida. Tarda muy poco tiempo, como podemos apreciar, ¿veis? Ya está el hielo casi derretido al completo, o sea, por lo que ya queda muy poco en estado sólido. Ya está casi todo en estado líquido. Ahora esperaremos a que ese agua, que ya está en estado líquido casi al completo, ¿lo veis? Ya queda muy poquito, además tarda muy poco tiempo. A ver en los vuestros cuánto tarda, a ver si tarda lo mismo. ¿Vale? Mirad. ¿Ya lo escucháis? Todavía queda un trocito en estado sólido, pero ya ha empezado a hervir por otro lado. Ya tenemos el agua en estado gaseoso. Ha pasado en menos de un minuto por los tres estados: de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. ¿Veis? Además se escucha, ¿verdad? También podemos hacer esto a la inversa. El agua que acabamos de echar en la cazuela y que está hervida, que estaba caliente, que ya había alcanzado rápidamente los 100 grados centígrados, podemos echarla de nuevo en un molde y se convierte en sólida, ¿vale? La metemos en el congelador y de nuevo pasa a ser hielo. Y está congelado, por lo que podemos hacerlo tanto para un lado como para otro. Podemos subir y de sólido a líquido a gas, o podemos hacerlo al revés y puede bajar desde el estado gaseoso en el que estaba a líquido. Ya lo hemos retirado del fuego, ya el agua que queda es líquida y además, si veis, es más agua de la esperada, ¿vale? Con cubitos de hielo tiene suficiente agua. Y luego,
si lo congelamos y lo metemos en el congelador, puede pasar de nuevo a estado sólido. Con esta pequeña pruebecita que podéis realizar en casa, como ya he dicho, muy sencilla, siempre teniendo cuidado y no tocando la zona de calor del fuego en la que está caliente, que es lo que le da a la olla, pues podemos realizarlo en casa con muchísimo cuidado y si está un adulto al lado, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, pues como vemos, es una manera estupenda de comprobar cómo el agua ha pasado en nada, porque han sido, yo creo, aproximadamente 1 minuto, ha pasado de estado sólido a líquido y de líquido a gas, ¿vale? Por ello hemos dicho que el agua era una sustancia pura y la hemos puesto a prueba para ver los distintos estados que tiene. El agua era sustancia pura, pero como vemos, 2 sustancias puras se pueden unir. ¿Y qué forman? Forman mezclas. Y hay varios tipos de mezclas. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Aquí os voy a dejar unas explicaciones. Para esta pequeña prueba que vamos a hacer, necesitamos granos de arroz o macarrones, fideos, agua, 2 vasos de cristal y azúcar o sal. Una vez que ya hemos dicho los ingredientes, azúcar o sal, y en este caso vamos a usar granos de arroz y agua, vamos a hacer distintas mezclas. Por un lado vamos a probar un tipo de mezcla que son homogéneas, que son las que cuando las hagamos vamos a ver que no se aprecian a simple vista nada, y por otro lado las heterogéneas, en las que se puede distinguir muy bien los componentes, ¿vale? Empezamos así y vamos a hacer una mezcla homogénea en primer lugar. Puede que no tengamos ni idea o que supongáis ya qué de las dos cosas tengo que mezclar, y vamos a unir el agua. Vamos a echar agua en los 2 vasos que tenemos, ¿vale? Y vamos a hacer, en el primer de los vasos, si veis, es solo agua, no se ve absolutamente nada, porque el agua sabéis que es transparente, ¿vale? Vamos a echar azúcar o sal, ¿vale? Lo que tengáis. Vamos a echarle unas cucharadas. Se ve ahora mismo veis todavía el azúcar, lo voy a acercar más. De repente ya casi que no se ve. Voy a echar un trozo grande. La veis, pero desaparece al momento. Y vamos a mezclar muy bien, ¿vale? Mezclamos. ¿Qué es lo que ocurre? Aparentemente no se aprecia el azúcar, ¿verdad? Solo veis agua. De hecho, perfectamente os lo podríais beber pensando que es solo agua y contiene azúcar. Esto, en lo que no se distingue por un lado el agua y por otro lado el azúcar, se llama mezcla homogénea, porque está todo homogéneo. Homogéneo significa que está todo muy bien repartido, ¿vale? Pasamos a la segunda prueba. Ya teníamos aquí el agua que habíamos echado con anterioridad. ¿Y qué pensáis? Si le echamos el arroz, ¿pensáis que se quedará igual? ¿Que se disolverá? No, ¿verdad? Vamos a verlo, a ver qué pasa. Vamos a coger con otra cuchara y vamos a echar granos de arroz. Hemos echado un par de ellos, pero voy a echar un par de ellos más. Se aprecia, ¿verdad? En el momento que echamos el azúcar, de repente ya casi que se fue, no se veía. Pero aquí, como veis, se siguen viendo. Voy a moverlo muy bien, a ver si moviéndolo pues se va el arroz o se incluye en el agua. Vamos a probarlo. ¿Veis? Muevo y por mucho que muevo, el arroz sigue ahí, ¿verdad? Se ha puesto el agua un poquito más blanca porque el arroz pues suelta un poquito de esto. Le pasa también como a las patatas,
que si las echas en el agua se queda un poquito más blanca. ¿Veis? Sigue aquí, es decir, que yo meto una cucharada y puedo sacar arroz. ¿Veis? Arroz. En el de antes, por mucho que quieras sacar azúcar, es imposible porque es que está totalmente en el agua. ¿Veis? Solo lo que puedo sacar es agua con azúcar, pero aparentemente agua. ¿Vale? Por lo que aquí le vamos a poner nombre a los dos tipos de mezcla que vamos a estudiar. Por un lado, mezclas homogéneas, no se ve nada a simple vista. Mezclas heterogéneas, se ve a simple vista. Se ve el arroz, se ve el agua, no se ve el azúcar. Lo mismo pasa si echamos sal. Sí es verdad que hay un momento en el que si tú echas mucha más azúcar de la cantidad de agua que hay, se aprecia que en el fondo se queda un poquito de azúcar. Eso es porque hay más cantidad de azúcar que de agua, ¿vale? Esos son algunos datos que ya veréis más adelante, pero que a simple vista no... O sea, ahora mismo no merece la pena ponerle nombre, ¿vale? Entonces esto es una mezcla homogénea, como hemos dicho. Si echamos más cantidad de una de las sustancias, por ejemplo azúcar o sal, pues se aprecia que en el fondo hay un poquito de como que se queda un poquillo en el fondo, ¿vale? Caído. Vamos a hacer una prueba, voy a echar más azúcar para que podáis apreciarlo bien. Yo creo que ya con esto bastará. Voy a mover muy bien. ¿Veis? Ahora ya se ve más blanco. Parece como una pastilla, ¿verdad? Que nos estamos tomando. Yo creo que ya esta mezcla está sobresaturada. Eso es que ya, como hemos dicho, tiene más de la sustancia que añadimos que el agua. Si veis, en el fondo, ¿veis? Tiene un poquito, ¿lo veis ahí bien? De azúcar, ¿verdad? Aquí. Que ya se queda en el fondo porque ya no hay tanta cantidad. Sin embargo, ahora podemos añadirle más agua, que lo vamos a ver para que ustedes también lo hagáis. Si le añadimos más agua, ¿qué creéis que pasará? ¿Se quedará en el fondo? No, porque al haber más agua, de nuevo las moléculas del azúcar tienen más espacio para engancharse en las del agua y meterse en medio. Entonces, pues ya de nuevo no se nota. ¿Vale? De nuevo está disuelto. Ahora mismo lo que veis es pequeños grumitos porque aún se está moviendo. Pero ya en la base no hay absolutamente nada. Os lo voy a mostrar para que lo veáis. Esto es algo, ¿veis? No hay ya nada. Esto es algo muy sencillo que podéis probar en casa para ver los tipos de mezcla. Mezcla homogénea y mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas en la naturaleza pues se pueden ver, por ejemplo, en las rocas. Hay algunas rocas que son mezclas o aleaciones de dos tipos. Si vamos, por ejemplo, a la página 98 de nuestro libro, veremos que hay un dibujo de una roca que es una aleación, una mezcla entre hierro y níquel, ¿vale? Y se puede ver que es una mezcla, pero no se distingue, y el hierro por un lado y el níquel por otro, ¿verdad? No se distingue. Os la voy a enseñar aquí, aunque no la veréis muy bien. ¿Veis? En esta zona no se distingue muy bien, pero hay otras mezclas en las que sí se distingue. Por ejemplo, este dibujo que nos viene aquí, que son los cristales de minerales en una roca. Se verá por un lado los cristales y por otro lado el mineral o la roca. Y eso es una mezcla natural de nuestra naturaleza que es heterogénea. En cambio, las mezclas homogéneas podemos ver, como hemos supuesto y he comentado, el agua con sal refiere al agua salada, el agua que tenemos en el mar, ¿vale? Este agua es una mezcla homogénea, como ya hemos dicho,
pues no se ve la sal por un lado. Tú no te metes en el mar y ves la sal por un lado y el agua por otro, ¿verdad? No se aprecia. Entonces, pues tenemos mezclas de disoluciones acuosas, que es en la que hay más agua que el otro componente que añadimos, como ya hemos visto cuando echamos aquí, en este caso, el agua con el azúcar, tenemos más agua que azúcar. En el caso de que pase lo contrario y añadamos mucha azúcar más, pues pasará lo contrario y nos pasará lo de antes, que se nos quedará aquí en el fondo azúcar y se notará y se apreciará. Entonces, pues tenemos disoluciones acuosas, que es este ejemplo que hemos hecho. También tenemos mezcla de gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, el vapor de agua. Todos estos elementos contienen el aire. El aire no se ve a simple vista, pero contiene muchas pequeñas partes, ¿vale? Entre ellas sabéis que nosotros expulsamos dióxido de carbono, que tampoco se ve, y en muchas ocasiones, siempre el dióxido de carbono está en contacto con el oxígeno, porque en el aire expulsamos el dióxido de carbono, que como sabéis tiene que ir a las plantas para que lo transformen en oxígeno, pero llega un momento en el que están en el aire, todo está en el aire, ¿vale? Y además, por último, vemos las aleaciones, que es la roca que os he mostrado, de hierro y níquel, en la que no se aprecian absolutamente a simple vista nada, ¿vale? Entonces, ya hemos visto mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas podían ser de 3 tipos: mezclas de gases, aleaciones y disoluciones acuosas, que es en agua. Y por otro lado, hemos visto las mezclas heterogéneas, que son en las que se distinguen a simple vista. No hace falta coger un microscopio, porque si aquí cogemos un microscopio en el agua con azúcar, vemos que hay partículas de agua y de azúcar, pero a simple vista no se ve. En cambio, el del arroz sí lo vemos a simple vista, se ve el arroz y se ve el agua. Entonces, esta es heterogénea y esta de azúcar, en la que no se ve nada, es homogénea. Como sabéis, estas mezclas se pueden volver a separar, las mezclas homogéneas y heterogéneas. Hay distintas maneras para hacerlo. Y ahora no estudiamos todas, en nuestro libro solo nos viene 4, destilación, evaporación, decantación y filtración, pero hay otras más, ¿vale? Me gustaría, y aquí viene la prueba y el reto, ¿vale?, que hicierais una mezcla homogénea o heterogénea, me da igual. Busquéis mezclas sencillas y simples que podáis hacer ustedes solos o con un adulto, si se puede poner con ustedes, ¿vale? Que hagáis una mezcla primero buscad una mezcla que podáis hacer, la hacéis, unís varios productos e intentáis separarla. Por ejemplo, en la página 99 viene un ejemplo que es unión de arena, limadura de hierro, aceite y agua salada. Podéis hacer esta prueba si queréis e intentar separarla según algunas de las técnicas que vienen en el apartado anterior, que es filtración, usar un colador. Por ejemplo, ahora mismo de esta mezcla heterogénea, si lo colamos, ¿verdad? Es como cuando colamos la pasta. En un colador se queda la pasta y el agua va para abajo. Pues esa es la filtración. Aquí pasa lo mismo. Si ponemos un colador, se queda en el colador el arroz y cae el agua. Luego tenemos también decantación, que es cuando los líquidos tienen distinta densidad, como por ejemplo podéis usar aceite, vinagre, alcohol, agua. Os estoy dando algunas pistas, ¿vale? También la evaporación, que como ya suponéis, la evaporación es cuando ponemos el agua o la sustancia que queramos en calor, como ya hemos visto en el vídeo en el que poníamos el hielo en el fuego, pues se evaporaba el agua. Pues esa es la técnica de evaporación. Yo aquí os puedo dar un dato que me ocurrió en uno de los coles que estaba.
era también en Sevilla, y le llevé a mis niños un poco. Estábamos creando en uno de los proyectos, ustedes sabéis que nos gustan hacer proyectos, estábamos creando un mar, el tema estaba relacionado con el mar, y llevé un poquito de agua salada del mar de aquí de Huelva. Entonces pues lo pusimos al sol, donde teníamos puesto el proyecto, y ahí pues cuando nos dimos cuenta solo había sal en trocitos muy gordos. El agua se había evaporado totalmente. Imaginaros, en pleno junio, un poquito en un tarrito. A ver, en el mar lógicamente no se evapora todo porque es demasiado grande. Pero como estaba expuesto al sol todo el tiempo y era en un recipiente pequeño, pues se evaporó el agua y se quedó solo la sal. Pues esa técnica es la evaporación. Es más natural porque es con el sol y no es artificial. Y por último, que es la destilación, en la que los líquidos se hierven a distinta temperatura. Este es un poco más complicado de realizar porque se necesita un aparataje, un aparato que sea capaz de poner en un recipiente en calor y que luego se evapore el primero de los productos, porque como sabéis, no todos los productos tienen las mismas propiedades específicas. La evaporación entre ellas, como dijimos, la temperatura variaba. El alcohol, por ejemplo, no es igual, que no tiene la misma temperatura para evaporarse que el agua. Entonces, primero, imaginaos que unimos alcohol y agua, que es una mezcla homogénea, porque no se aprecia a simple vista. Si lo ponemos en fuego, primero comienza a hervir el que tiene menos temperatura. El alcohol puede tener, por ejemplo, 90 grados, no recuerdo muy bien exactamente la temperatura del alcohol, pero ronda por ahí 96, una cosa así. Y primero hierve el alcohol y luego lo hace el agua. El agua se queda y el alcohol ya ha evaporado. Una vez que evapora, el agua se ha quedado en el recipiente que habíamos puesto, pasa por un tubito que, digamos, lo congela muchísimo y luego pasa de forma líquida. Entonces pues quedaría en un lado el agua y en otro lado el alcohol. Si apreciamos aquí el dibujo, ¿veis? Este es el recipiente que os he comentado, que podría tener agua y alcohol. Este es el tubito por el que pasa la primera de las evaporaciones, en este caso el alcohol. Aquí se congela, le da mucho frío, lo que hace que el agua se convierta, de nuevo pase de estado gaseoso a estado líquido. Y aquí podríamos ver el agua que se ha quedado aquí, que todavía no ha evaporado, y el alcohol. Entonces, como ya he dicho, la prueba es primero buscar un experimento o alguna prueba que podamos hacer de mezcla homogénea y mezcla heterogénea, y tras ello tenemos que escribir o buscar una posibilidad de separación. Intentad que no sean cosas así porque esto es muy fácil. Un poco más complicada, como por ejemplo la que vemos en el pone en práctica de la página 99, que mezclamos arena, limaduras de hierro, que como sabéis el hierro lo atrae, como dijimos antes, el imán. Entonces os estoy dando pequeñas pistas. Arena, hierro, aceite, agua salada, vinagre, todas las cosas que podáis encontrar, juntadlos todo, hace como una mezcla, un compost de todas las cosas que penséis, y luego intentad probar a ver cómo los separamos uno a uno. Es un poco laborioso, es decir, que os va a llevar un ratito hacerlo, más que nada pues juntar todas las cosas que queráis hacer en la mezcla. Lógicamente, mayoritariamente será una mezcla heterogénea en la gran mayoría de los casos, porque se verán distintas cosas, pero esto es, yo creo que es una prueba divertida, que os puede gustar y os podéis entretener bastante, ¿vale? Entonces, pues, repito, tenemos que buscar, para todo aquello, atender todos, tenemos que buscar una mezcla. En este caso la podemos hacer nosotros mismos con lo que encontremos por casa o en el jardín o lo que sea, ¿vale?
y luego intentad buscar una manera de separar esa mezcla que hemos hecho. ¿Vale? Esta sería la primera parte y ahora la segunda parte sería coger un colador, poner un recipiente y sale el arroz por un lado y el agua por otro. ¿Vale? Os pido por favor que me escribáis en el Padlet, que ya tenéis el link que os mandé en el correo, que me escribáis vuestro nombre muy importante, por otro lado, que escribáis las sustancias que vais a utilizar. Por ejemplo, en este caso, esta era muy sencilla, pero podéis usar, pues pondría sustancias, arroz y agua, ¿vale? En esta pues pondría sustancias, azúcar y agua. Pero en el caso de que lo mezcléis todo, por ejemplo, así, que le echemos arroz al agua, mira, aquí han quedado 3 granos, se ven ahí al caer, pues ya tenemos 3 ingredientes. Pondríamos de ingredientes azúcar, agua y el arroz que está ahí en el fondo. ¿Vale? Y luego me pongáis los pasos de separación. ¿Cómo separamos? Pues de aquí, muy fácil, usamos la filtración y aquí, en este caso, usaríamos la técnica de evaporación y luego también la técnica de filtración para filtrar los granos de arroz. Eso es lo que quiero que me escribáis en el Padlet. Recuerdo vuestro nombre, el apartadito que ponga sustancias que hemos empleado y técnicas de separación. Es muy importante que me escribáis si es la mezcla homogénea o heterogénea, cómo lo habéis realizado, los pasos que habéis seguido, ¿vale? Sería muy útil si ponéis una foto y nos sirve para que todos lo veamos, ¿vale? He querido usar de nuevo el Padlet porque sé que es una manera muy segura de que todos veamos lo que hacen los demás, porque por correo solo me lo enviáis a mí, pero si lo enviáis al Padlet, lo subís tal y como os he puesto, lo podemos ver todos y podemos aprender bastante de los experimentos que hemos hecho entre todos, ¿vale? Entonces aquí hasta ahora vamos a dejar lo que vamos a dar de naturales. Hemos dado, por lo tanto, la materia, las propiedades de la materia, las sustancias puras, las mezclas homogéneas y heterogéneas y algunas técnicas de separación. Hemos dado 5 apartados que quiero que probéis en casa, ¿vale? Así que sin más, un besito muy fuerte y que tengáis una buena semana.